Hola mi gente. Bueno, ¿cómo van con el tema de la psicología y de la lógica? Este es mi comentario a este usuario. Lo que le sembráis es el marianismo y no la palabra de Dios. ¿Cómo está intentando meter el marianismo? El Ríos y escuchar lo que pregunta. Contéstame una pregunta: los hijos de María pueden entrar al cielo. Si pueden entrar al cielo los hijos de María. Yo he entendido la pregunta perfectamente. Y yo le he comentado aquí unas cosas. Y por ser, por ejemplo, voy a poner que yo hubiera nacido en una familia, pues, cristiana, ¿no? Que no nací en una familia cristiana. Aunque uno nazca en una familia cristiana, uno nace pecador, con el pecado de Adán y Eva. Es la herencia que nos dejó. Somos pecadores. Y ya por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Un ejemplo voy a poner también. Que yo hubiera vivido en el tiempo de María y de Jesús y tal, y fuese uno de sus hermanos, uno de los hijos de María. Porque María me tuviese a mí, yo no voy a ser salvo por la gracia de María. Para nada. Yo nací de una mujer pecadora, nací con el pecado. Y María no me puede poner en reconciliación con Dios. Solamente Jesús puede hacerlo por medio de la cruz. Yo debo de creer en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz por mí, y seguir sus pasos. Nacer de nuevo, ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. No porque María fuese mi madre, por ejemplo, ¿no? Y ya voy a ser libre de pecado y todo. No, no, no. María no es redentora de nadie, solo Cristo. Por nacer de María no somos salvos. Ahora este está dando intención de que María es la que salva. Diciendo, no, como somos hijos de María, yo no soy hijo de María. Ni la humanidad entera somos hijos de María, no. En tal caso seríamos de Eva, porque a partir de Eva es cuando creció la humanidad. Pero la madre de Jesús no tiene ningún poder para que ninguno de sus hijos sean salvos. Ella debía instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Sin embargo, yo no sé si María instruía a sus hijos en la palabra de Dios. Porque cuando sus hijos, los hermanos de Jesús, eran mayores, no creían en Cristo. Lo trataban como un loco. Después sí, el Espíritu Santo pues les trajo convicción y hubo arrepentimiento, y ahora, o sea, después fueron discípulos de Cristo. Pero solo Cristo salva, solo Cristo nos lleva al Padre, para que vayamos al cielo, no María. La intención de este hombre es el sistema marianismo, ya lo conozco. Y no es la primera vez que me hacen una pregunta muy similar, para alegar de que María es redentora, cuando alguien es redentor, ha muerto en la cruz por nuestros pecados, cosa que no hizo María. María no murió en la cruz por nuestros pecados. La palabra de Dios no nos dice que María es redentora ni salvadora, sino Cristo, el redentor. Está claro en la palabra de Dios. Voy a poner así, nuestro redentor, no directamente ya, para que nadie se dé por aludido. Y la palabra por sí sola habla. Sofonías. De verdad, no. Vamos a ver dónde está. Que cuando no se pone la cosa directa no vale. Cristo nos libertó. Él fue nuestro redentor. En Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Solo anuncia a Cristo, no a María. Salmos, ¿dónde está el Antiguo Testamento? Isaías, Juan. Aquí. Juan 8:36. Así que, si el Hijo los libera,
serán ustedes verdaderamente libres. Romanos, iba a copiarlo, jolines. En Romanos 8, 1, del 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Unidos ¿a quién? A Cristo, no a María. Unidos a Cristo, no a María. Salmos, Isaías, Mateo. Mateo 1, 21. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién dio María? A Dios. ¿A de quién dio a luz? A luz. No nos dio ella a luz a Jesús. ¿Eh? ¿Y quién nos salva de los pecados? O del pecado de los pueblos. Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No María. Romanos 6, 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Ante quién nos ponemos a servicio? Ante Dios. ¿Por gracia de quién? De Cristo. ¿Y tenemos vida eterna por quién? Por Dios, por Cristo. Salmo. Salmo, léete. Salmos. Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. No menciona a María. 69 versículos que dicen que Dios es redentor y no María. Isaías 47, 4. Culi. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Quién? Dios. ¿Y quién es Jesús? Dios. ¿De acuerdo? Y aquí hay mucho etcétera. Vamos al Nuevo Testamento. Que hay mucho antiguo. Que dice lo mismo, pero bueno. Que pone leer más, lo vamos a leer tóico. Y que leer más y más. Hechos 7, del 30 al 36. Y pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor, el Redentor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirarle más. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es él mismo, que Dios envió, para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Solo cuando Dios le dio un poder a Moisés. Isaías 41, 14. No temas, gusano de Jacob, vosotros, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. ¿Quién es? Dios, el Redentor. Vamos a ver si hay... Son muchos. Ay, que está Romanos, está Lucas, Colosenses. Bien, Colosenses 1, del 13 al 14. Bueno, 13 y 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Quién es nuestro Redentor? Jesús. ¿Por qué? Porque porque tenemos redención con Él, porque es nuestro Redentor. Lucas 1, 67. Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. ¿Quién? Dios. ¿Eh? O sea, nos visitó Jesús, pero es Dios mismo, nuestro Redentor. Romanos 3, del 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién? Redención, que es Cristo Jesús, no María. Primera Corintios, 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Jesús, el Cristo, no María. Primera Corintios 7:26. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahí está. ¿Quién nos compró? Jesús. ¿Quién fue el Redentor? Jesús. ¿A quién no demos esclavos? De los hombres. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Quién nos redimió? Cristo. ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo. No María. Ojo, yo no odio a María, ¿eh? Yo la tengo como ejemplo de fe. Amadora de Dios. ¿Eh? Con sus virtudes y sus fracasos, da lo mismo. Pero fue una mujer de fe, fue temerosa de Dios, obediente, pero nada más. Que fuese la madre de Jesús no quiere decir que ella esté en lo alto. Gálatas 4, de 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Bien. ¿Quién nos redimiera? Jesús. Nos redimió Jesús, nuestro Redentor. Efesios 7:1. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Redención por medio de su sangre. ¿De quién? De Jesús. No por María. María no murió en la cruz. No somos eso. María no hizo redención por nosotros. Con tanta R. Hebreos 9, del 11 al 12. Pero cuando Cristo apareció, como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Jesús nuestro Redentor y único y último sacerdote. Ya no hay sacerdotes. Bien. Y que María no es nuestra Redentora. Uy. Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque él estaba preparado, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros leer más. Que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Quién es nuestro Redentor? Jesús, el Señor, no María. ¿Por qué? María es una mujer, era una mujer mortal. No fuisteis, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas.
que María no... Porque María tuviese a los hermanos de Jesús, no quiere decir que los hermanos sean salvos y librados del pecado por María, no. Tienen que dar los mismos pasos. Romanos 8 del 19 al 23. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Leer más. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Sí. Por la redención de Cristo, no de María. Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Que es Cristo, no María. A Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión, adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. La recepción de Cristo. Hay que nacer de nuevo. Y ser bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, para garantizar de nuestra herencia. Si no, lo que pasa en el catolicismo, que no han nacido de nuevo ni han sido sellados con el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Por eso creen en el marianismo y creen que María es redentora. Y ponen a Jesús en segundo lugar. Porque María tuviese al Mesías, ella no es redentora, ella no puede salvar, ella no salvó a nadie, porque ella nació bajo la ley, bajo el pecado. Jesús, nuestro Redentor, nació bajo la ley, pero sin pecado y no conoció pecado. Nació puro y santo. Así que hay muchos versículos y más que alegan que nuestro Redentor es Jesús, no María. Esto te lo dedico a ti, Dios Wong. María, porque los hijos de María nacieran de María, no quiere decir que vayan al cielo, sino que tienen que tener un Redentor que es Jesús. Jesús murió y resucitó y subió al cielo, porque es Dios mismo, y nació bajo la ley, pero sin pecado. Nació bajo la ley y sin pecado, y no conoció pecado. Nació de una pecadora, porque María, aunque fue una mujer sierva de Dios, temerosa de Dios, obediente, y estaba arrepentida, ella seguía siendo pecadora como todos, pero era una pecadora arrepentida. Porque mientras que estemos en este cuerpo de muerte, este cuerpo carnal, seguiremos siendo pecadores, pero arrepentidos. Y ella no redime a nadie, no es nuestra redentora, es Jesús. No pongamos el trono a María, porque eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo he visto como hacían, había en las redes sociales empezaron a poner una estatua de la supuesta Virgen María crucificada, como si ella estuviera o como si ella ocupase el sitio de Cristo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso no viene de Dios. Así que, católicos, hay que nacer de nuevo. Y nacer del agua, nacer del Espíritu. Hay que ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Si no, vais a creer en el marianismo. Y el marianismo es un gran negocio del Vaticano. Un gran negocio desde siglos.
porque les está trayendo mucho dinero. Contra más estatuas de la Virgen María compréis, más dinero ganan.